Pues como saben, la idea de este espacio es que uno ve la película antes y llegamos a hablar sobre ella, pero en algunas ocasiones hay estudiantes que se han conectado y que no han tenido tiempo de ver la película previamente. Entonces, para eso Mike nos va a presentar como el argumento principal, como para que sepamos un poco de qué estamos hablando. Si acaso no se alcanzaron a ver la película. Entonces empecemos por ahí, Mike, como si nos cuentas de qué va la película y por qué escogiste tú esta película para hablar entre nosotros en Emia. Listo, gracias Caro y Poli, pues buenas noches para todas y para todos, qué bueno ver tantas caras conocidas y nombres también conocidos, veo gente de otras partes del mundo, lo cual me alegra aún más. Y bueno, pues el resumen así súper expedito de la película es un mundo muy similar al nuestro, en el cual comienza un virus, una serie de virus o múltiples virus que no se logran explicar que no se, o que se intentan explicar al comienzo de la película y que digamos, al final ya no tiene ningún sentido explicarlo. Y básicamente el virus lo que hace es afectar los sentidos físicos, básicamente los de conexión que tenemos nosotros con el mundo que nos rodea, ¿cierto? Y los protagonistas pues son dos grandes actores bellísimos por demás además, ¿no? Entonces están aquí Eva Green y Ewan McGregor, un chef y una epidemióloga además, ¿no? También muy actual y pues digamos la razón por la cual elegí la película fue básicamente cuando empezó el coronavirus y empezaron algunas personas o algunos pacientes a decir que estaban perdiendo el olfato, lo primero que yo hice fue pensar en esta película, que me la vi hace muchos años, cuando salió, como 9 años, y fue lo primero que se me vino a la cabeza. Ya me la había visto hace tanto que me la tuve que volver a ver, pero básicamente es eso, como la trama de la película es trazada, digamos, en esta relación entre el chef y la epidemióloga, ¿no? Los dos se conocen en la parte en su apartamento, pues él tiene el restaurante ahí detrás o adelante, y se conocen y de repente comienza el fin del mundo, ¿no? Entonces es una historia de amor en medio de la tragedia pandémica que nadie logra explicar, insisto, y básicamente el, los efectos, digamos, de esta epidemia o de este virus es perder el sentido, ¿no? Ir perdiendo poco a poco cada uno de los sentidos que nos han dado y que tenemos o muchas personas tienen como dados, ¿no? Como que nos hacen leer el mundo y nos hacen olfatear, degustar, ¿no? Ver, escuchar y todo esto, digamos que ahí ya como para entrar más en materia, es lo que a mí me motiva un poco a plantear esta película, en esta discusión y un poco también la invitación en las sesiones pasadas, habíamos hablado un poco de cuestiones tal vez de clase, cuestiones sociales, cuestiones importantísimas en un país, sobre todo como el nuestro, en términos de desigualdad, de pobreza, bueno, de estos privilegios tan extraños que a veces uno con tener alguna cosa en un país tan desigual pareciera estar por sobre encima de la mayoría de la población. Y hoy, pues digamos, el ejercicio que quisiéramos hacer o que yo les planteo a ustedes, pues, es sentir, ¿no? Sentir y hablar de nosotros, cómo nos hemos visto en estos días, qué hemos sentido, qué miedos tenemos y cómo además hemos experimentado a través de esos sentidos, digamos, sentidos de lectura con el mundo, ¿no? De sentidos de conocer el mundo y la película. Esa es como mi invitación para el diálogo y para que conversemos con esto, ¿no? Y vamos a aprovechar como esta introducción que nos hace Mike a propósito de que nos sintamos y que veamos qué es lo que hemos sentido durante este tiempo para preguntarles cuál de esos 4 sentidos que durante la película se empiezan a perder, que primero se pierde el olfato, luego se pierde el tacto, luego se pierde el oído, ¿cuál es el último? Siempre se me olvida. Y, La vista. y bueno, en la visión, ¿cuál de esos 4 estarían dispuestos a perder? Esa es como la primera pregunta con la que queremos abrir este panel para que se piensen cuál de esos 4 sentidos estarían dispuestos a perder. No sé si quieran escribir ahí en el chat y vamos explorando a ver.
Esa pregunta que pensamos está también en la onda de hacer un poco conciencia de los sacrificios que cada cual ha hecho en esta pandemia. Hay unos que han hecho más sacrificios que otros, hay unos que la tienen más difícil. Y a veces como que tenemos que sacrificar ciertas cosas, como por ejemplo la presencialidad, la alegría de estar abrazados, de pronto compartiendo este mismo espacio en un bar, y nos toca sacrificar, por ejemplo, esa presencialidad para poder estar saludables, por ejemplo. Entonces pensamos un poco como en ese sentido de sacrificio. Les dejamos esa pregunta ahí mientras vamos armando la discusión, para que cuando hagamos las preguntas al público vayan ustedes pensando y que nos cuenten a ver cuál sería de pronto el primer sentido que sacrificarían si les tocara sacrificar alguno. Mike, también queríamos preguntarte, la película tiene una cosa muy interesante, y es que en esta pandemia de la película no solamente se pierden los sentidos, sino que antes de la pérdida de cada sentido sucede psicológicamente algo en los personajes. Entonces hay una conexión entre los sentidos y los sentimientos. Queríamos preguntarte también cómo ves tú esta conexión entre sentir a través de nuestro cuerpo y sentir como desde otros aspectos más psicológicos. Sí, de acuerdo. Digamos, ahí hay una conexión que uno puede pensar y que la misma película nos muestra, ¿no? Y es, antes de que se vaya uno de los sentidos, cada uno de los sentidos, siempre hay un suceso en el interior de las personas, una fuerte emoción, ¿no? O un recuerdo, una memoria. Y en el caso, por ejemplo, del olfato, que es el primero de los sentidos que se pierde, la gente tiene una especie de crisis emocional por el dolor, ¿no? El dolor de las personas que se han perdido, el dolor además que uno ha causado a otras personas, que uno ha infligido, ¿no? Y entonces, como en una especie de acto de tristeza profunda sumado a un arrepentimiento indescriptible, la gente pues colapsa, ¿no? Y colapsa y no puede, digamos, no puede decir qué va a pasar con su vida, y lo único que hace es derrumbarse. Y creo que eso es algo que podemos, o pienso yo que podemos reflejar en nosotros, ¿no? Pues con esta pandemia, a nadie se le ocurrió, al menos en esta época así reciente, a comienzos de año, cuando celebramos fin de año 2019, que íbamos a estar encerrados, ¿no? Sin poder como tratar de tocarnos, de sentirnos, de hablarnos, de abrazarnos, de besarnos, ¿no? Y además una cosa que es fuertísima, y es que hemos sido incapaces de hacer duelos, ¿no? Es otra cosa como que tenemos adentro, y es, hemos perdido familiares, personas, ¿no? Y esta cosa nos ha impedido hacer el duelo por esas personas, y es una pregunta ahí que nos queda, y es cómo manejar entonces el duelo y el dolor en un momento en el cual no podemos sino sencillamente vivir, y vivir es tal vez lo único, pero además a la vez lo más importante, ¿no? Porque algunos ni siquiera pueden vivir lo que decía al comienzo, ni siquiera en este país pueden vivir. Y nosotros que podemos vivir el lujo de sufrir, ¿cierto? Y entonces hay otra cosa ahí, y es que me parece muy, muy bonita de la película, y es que cuando se pierde el sentido del olfato, luego de esta crisis emocional fuertísima por el daño que se causó o los familiares que se han perdido, la gente tiene que suplir la carencia del olfato con el gusto, ¿no? Y entonces, si ustedes ven ahí, empiezan a echarle sal, pimienta, ají, especias, un montón de sustancias y de ingredientes a los alimentos, y también pues tiene todo el sentido que el personaje protagonista de este masculino pues sea un chef, ¿no? Y entonces están en la cocina y toda esta relación con la comida, y entonces la forma de experimentarla va a ser ahora a través del gusto, que además está intrínsecamente conectado con el olfato, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo un olfato pésimo, no sé ustedes, yo ahorita me dicen, pero mi olfato es muy malo, toda la vida he tenido rinitis, estornudo todo el tiempo, yo no huelo bien, bueno, pues me baño y huelo bien, pero la comida no, a veces no huelo lo que es, y digamos el gusto ¿Cómo entonces así que no para mí, por huele ejemplo, bien? es muy importante. Yo huelo bien, yo, pero digamos los olores a veces no los siento, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues no sé ustedes qué opinan, o cómo ven ahí esta relación de cuando se pierde ese sentido.
yo quisiera agregarle mucho a lo que tú acabas de decir, que es muy importante lo de la importancia del duelo, y es que la película constantemente está llamando como a la resiliencia, como a que recuperemos la normalidad, como que bueno, listo, ya perdimos entonces el olfato, entonces tratemos de acomodarnos haciendo que la comida sea más crujiente, sea una experiencia más sensorial. Una vez perdemos entonces el tacto, entonces hagamos que la comida sea más grasosa, sea más dulce para potenciar entonces esos sentidos. Y es constantemente todo el tiempo como un llamado a la resiliencia que impide incluso que las personas puedan hacerle un duelo a algo que acaba de pasar. Que creo que es muy importante que todos empecemos como a pensar también si esta pandemia que está ocurriendo de manera tan rápida, cada día es un cambio, cada día pasan mil cosas, tanto en la economía, tanto en el tema de salud, tanto en los temas sociales, que nos implican readaptarnos, nos implican ser resilientes, pero nos hace olvidar de esa importancia del duelo, de esa importancia de ser conscientes de que algo está pasando y que no es tan fácil que pasar como la página tan rápido. Sí, de Ahí acuerdo. también hay Y hay una cosa otra muy cosa bonita allí, y es es que... que Dale. el sentido que está relacionado con este sentimiento de tristeza, porque lo que sienten los personajes antes de perder el olfato es mucha tristeza, como un llanto imparable. Y el sentido que está relacionado con esa tristeza es el sentido, perdón, el sentimiento, es el sentido del olfato, y el sentimiento que está en juego es el de la memoria. Entonces, como esta relación entre olfato y memoria, seguramente a todos nos ha pasado que hay un olor particular de pastel que hacía la abuela, o un olor de un carro que nos acuerda un paseo, el olor de un material que nos acuerda un momento del colegio, por ejemplo. Entonces es súper bonito porque esta relación entre sentimientos y sentidos pues no es azarosa, sino que cada uno de esos sentidos va acompañado de un sentimiento particular que está muy relacionado con el sentido. Eso Mike, desde su propia experiencia lo ha relacionado como desde también la memoria y el duelo. Y hay otros sentidos ahí en la película que de pronto puedo explorar, Mike. Sí, y para cerrar ahí, quiero una escena que a mí me parece también muy bonita, que está como todo el tiempo ahí presente, es la de la violinista, la mujer violinista a la orilla del río, pues, ¿no? Ahí en esta ciudad, y Londres, creo que, bueno, no sé. Y el caso es que aquí está esta mujer, ¿no? Cuando se pierde el olfato, ella con el violín está tocando los olores, ¿no? Eso es una cosa que a mí me parece muy bonita, y es que ella empieza a describir los olores con la música, ¿no? Y ahorita pues lo vamos a conectar con otro de los sentidos, pero a mí eso me parece muy bonito, como la forma de tocar, la forma de interpretar el instrumento da color, da tonos, da bajos, y ella habla de los medios y de los altos, ¿no? Y cómo entonces lo picante, o bueno, lo picante no, los olores fuertes, entonces los olores bajos, bueno, en fin, a mí eso me parece muy bonito. Y frente al otro, el otro de los sentidos, pues que en el orden así de la película llega el pánico, ¿no? Es un ataque de pánico, básicamente de ansiedad, como algunas o algunos pueden estar o han tenido o hemos tenido, y después de que tienen un ataque de pánico impresionante en el cual no saben, tienen una angustia existencial brutal, después de esto entra el hambre, ¿no? Y empiezan a comer desaforadamente todo lo que se encuentran, y es un sentimiento o no sé si es un sentimiento del hambre, pero pues es como una necesidad, ¿no? Para compartir a lo largo del mundo. Entonces, si ustedes ven, están mostrando en diferentes partes del mundo gente que empieza a comerse, ¿no?, las flores, en el caso de la epidemióloga, y lo que tengan a la mano, ¿no? Carne cruda, bueno, en fin, tierra, y empiezan son insaciables, esa es la palabra que creo que usan en la película. La gente se vuelve insaciable luego del ataque de pánico, ¿no? Como si hubiera perdido algo de su esencia, de su vida, y necesita llenar ese vacío a punta de comida, ¿no? Que es como lo que tiene, o comida, o lo que pueda comerse y que tenga al frente. Sí. Y tú ahí también hacías un llamado como a preguntarnos sobre esa ansiedad que hemos sentido en este tiempo. No sé si quieras profundizar en eso. Sí, y bueno, A propósito, esto es digamos, una cosa que
¿A propósito de la qué? Perdona. No, a propósito pues de la pérdida de este sentido que pues que es muy interesante que ocurra al mismo tiempo que luego pues se pierde el gusto, ¿cierto? Entonces, pues que Sí, nos claro. profundizaras un poco sobre la ansiedad de... Sí, y la conexión que tú dices también la dice la epidemióloga, ¿no? Y es como es que hay una conexión química entre el olfato y el gusto, entonces cuando todavía están tratando de explicar el virus, dicen, pues tiene sentido, ¿no? Si usted perdió el olfato y luego pierde el gusto, pues va, ¿no? Entonces quiere decir que este virus lo vamos a poder clasificar en algo y vamos a ver qué es lo que pasa después, ¿no? Y claro, esa conexión de esos dos con lo que ocurre antes de perder el gusto, que es un ataque de pánico y de ansiedad pues me parece a mí, pues, y ahí va mi punto sin ser pues el experto ni nada de esas cosas, pero es como algo de nuestra contemporaneidad y de nuestra situación actual de vida, ¿no? Occidental, si lo quieren poner, o capitalista, como lo quieran poner, pero donde estamos viviendo, digamos, la salud mental es muy importante y es un tema al que tal vez recientemente se ha volcado la gente a hablar, ¿no? Entonces no es común pues yo no sabía que eso existía, ¿no? Uno le puede dar, se pone a llorar y no sabe qué pasa y maldita sea, no quiero que me vean, pero después uno entiende que es que eso se llama ansiedad o que eso se llama un ataque de estrés, de pánico, y bueno, y yo creo que ahí hay un elemento de salud mental que es importante pues conectar con lo que está pasando hoy en día, ¿no? Y de allí a que a veces un poco se excedan para el otro lado y es que hay que hacer 10.000 cosas y mantener la mente ocupada y pues no, digamos, para mí el compás de espera es sentarse a hacer nada, ¿no? Y tratar de pensar qué es lo que nos está pasando o de no pensarlo, sencillamente de vivir ese momento y ya, ¿sí? Y dejarlo vivir, dejarlo ser y dejarlo estar con uno, ¿no? Y entonces yo creo que esas ansiedades de estos días muchas personas las han podido experimentar de diferentes y múltiples maneras y es más la invitación que les hago a todos, pues, a todos los que estamos aquí y es ustedes cómo lo han vivido, ¿no? Como también para que lo pensemos ahorita para la charla. Y ya para cerrar mi carretazo es ahí, si ustedes se dan cuenta, cuando se pierde el gusto, ahí dice la narradora, creo que es una voz de mujer, dice, y aquí aún así la gente trata de volver a la normalidad, ¿no? A pesar de que perdimos el olfato y el gusto, entonces ya no le echamos sal ni pimienta porque ¿para qué? Pero entonces ahora lo que decía Poli, entonces hagamos las cosas crujientes, ¿no? Probemos el jabón para que veamos que es suave y hace burbujas. Y bueno, en fin, empieza a encontrarse, o sea, somos constantemente, ¿no? Es una especie de buscándole sentido a la vida y de, ¿no? Como tratar de descubrir el vivir a pesar de las dificultades. ¿No? Ahí Mike vuelve a tocar un tema que hace un rato había mencionado Poli, y es que precisamente uno de los impulsos en medio de esta pandemia, de esto también hemos hablado en las otras pelis, en las otras sesiones, es que uno de los impulsos es a seguir la vida normal, a mantener las mismas rutinas de trabajo, a reemplazar unas cosas con las otras, como estamos haciendo nosotros en este momento, que estamos reemplazando una reunión de pronto en el sexto piso del Giraldo por esta pantalla de Zoom. Y entonces ahí como todos tenemos como este impulso para intentar mantener algo de normalidad. Pero en medio de cada una de esas pérdidas, en cada uno de esos sacrificios, pues a medida que en la película van avanzando esos sacrificios, empieza como a apretarse un poco las posibilidades para, digamos, para reinventarse. Entonces ese afán de reinventarse que lo hemos hablado ya, de pronto también podemos entrarle a la discusión con el público desde ahí, como que sienten como respecto a esta presión por reinventarnos, por resistir, por hacer yoga, por comer sano, por intentar todas las recetas, bueno, todas las ondas diferentes que ha habido en esta pandemia, creo que son como un reflejo de eso mismo que pasa en la película, específicamente con la comida. El público de hoy está muy tímido. No, No apenas sé sale si el quieran primero y la levantar la primera mano. arrancan. Arrancan. Yo quisiera, mientras que la gente va pensando como en todos esos planteamientos que hemos hecho, agregar algo que Mike también nos hacía énfasis, y es la gente se prepara para lo peor, pero igual siempre está esperando lo mejor.
Y inconscientemente entonces estamos pensando como de no, pero ya vamos a salir de esto, pero todo el mundo se está muriendo, la economía se va a caer, no hay suficientes camas en las UCIs, pero bueno, pero vamos a salir de esto, nos vamos a reinventar y un llamado también a lo que hablábamos la semana pasada del plan, siempre hay un plan, no obstante, tenemos un plan, vamos a salir de eso, entonces no sé si Juanfe de pronto ahí que fue el primero que se animó. Ah, bueno, aquí está Mariale. Mariale como primera aquí, intervención y ahorita Juanfe nos puede aprenderlo con la charla de la semana pasada que fue sobre parásitos, que fue también pues muy interesante y muy en la línea de esto último que estábamos conversando. Mariale, Y qué tenemos rico en que el estás acá. orden entonces a Ale Grillo y después a Felipe Mateus. Adelante. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Aló? Sí, afirmativo, ¿Sí? lo oímos. Ok. Bueno, primero saludarlos, me encanta este espacio, me encanta ver a los amigos, a los estudiantes. Y quisiera como hacer referencia al duelo, que la intervención de Mike fue como el principio como muy fuerte. Y esa intervención sobre el duelo me hace pensar, saliéndonos un poco de esta pandemia, me hace pensar en la crisis que han tenido que vivir las víctimas en Colombia. Y me recordó un documental que se llama No hubo tiempo para la tristeza. Cuando estamos en crisis no tenemos tiempo para pensar y para tramitar la crisis. Y me pregunto ahora, toda la sociedad todo el mundo está viviendo una crisis. A diferencia, o sea, las víctimas son los únicos que viven la crisis y los ciudadanos de a pie que no nos toca el conflicto de la misma manera como les tocó a las víctimas directas, no estamos viviendo esa crisis. ¿Y cuáles fueron las consecuencias y cuáles han sido las consecuencias que ellos han tenido que vivir? ¿Cuáles son los sentidos que ellos han tenido que prescindir para poder sobrevivir? Y cuando estamos en la crisis estamos sobreviviendo todo el tiempo, tanto así que no hay tiempo para el duelo, no hay tiempo para pensar qué estamos perdiendo, no hay tiempo para pensar, no hay tiempo incluso para llorar a los muertos, no hay tiempo, no hay posibilidad de hacer funerales. La restricción creo, no sé cómo está en Colombia, pero la restricción es, creo que era 10 personas por funeral. ¿Y eso qué consecuencias trae como a la salud mental de las personas? Tal vez esta crisis que estamos viviendo todos ahora nos va a ayudar pensando en el futuro a no volver a lo mismo, sino a intentar ser más empáticos con lo que significa sobrevivir todos los días, con lo que las personas con las que hemos decidido trabajar, que son vulnerables, las personas que hemos decidido defender, como por ejemplo como abogados, ser más empáticos con los que ellos están viviendo en cuanto a la crisis. Eso por un lado. Otra cosa que me suscitaba la intervención de Mike era, hemos sido un país en crisis, hemos sido un país que ha estado en conflicto, que tanto se nos han adormecido los sentidos en estos 60 años de conflicto. ¿Qué oportunidad tenemos ahora en la transición para despertar esos sentidos y para tramitar lo que ha sido una crisis? Sé que me estoy saliendo un poco de la película y de los comentarios de Mike, pero esas fueron como las ideas que se me vinieron de lo que Mike estaba diciendo. Y al final, para mí, la película sugiere qué tanto estamos dando por sentado la posibilidad de sentir, que cuando perdemos los sentidos se genera un caos. Yo dejaría hasta ahí. Gracias, Ale. Teníamos entonces a Felipe y Juan también pidió la palabra después de Felipe. Adelante. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, señor. Lo primero lo primero sería lo de los sentidos. Creo que el sentido que daría en primer lugar sería el de la vista. Tengo algo llamado retinosis pigmentaria, es una enfermedad congénita que esencialmente te va cerrando la vista hasta que queda uno viendo como por un orificio. Así que sacrifica el sentido que ya está comprometido, por decirlo de alguna manera.
Y frente al problema macro relacionado también, película con crisis, yo pienso que todo siempre retorna al final a la pregunta por el ser. La pregunta por el ser en el sentido de qué somos, qué hacemos, cómo vamos entonces a devenir tanto en esta nueva normalidad que significa el encierro y que en la película me imagino significaría la pérdida de los sentidos. Y entonces es cómo volvemos a apropiarnos de un concepto que Heidegger usa que se llama la vida fáctica. Cómo regresamos a ocuparnos del mundo cuando sufrimos ciertas restricciones, ya sea ser enclaustrados en nuestras casas o perder la vista, el oído, etc. Así que siempre es una pregunta al final por el cómo desenvolverse. En ese sentido, creo que podríamos anotar que uno se desarrolla siempre en 3 ámbitos. El ámbito de los objetos, las cosas, las situaciones, el mundo compartido, que muy a pesar de las limitaciones, me imagino que en el caso de la película será el de la pérdida de los sentidos, seguimos coexistiendo, siempre hay un mundo con los otros. Y el mundo interno que se refiere a cada persona, las luchas individuales, las crisis, las tragedias, etc. Con intervención. Muchas Listo, gracias. gracias, Felipe. Juan, tienes la palabra. Yo quisiera como recoger antes de que pase Juanfe a 2 cosas que en la intervención de Mar y de Felipe son como muy claras. Es el tema de la empatía, el tema de mantenernos siempre unidos y que pues en últimas en esta película se pierden los sentidos pero no se pierden los sentimientos, que era algo que Michael antes digamos de esta reunión lo hablaba mucho y es, fíjense que sí podemos vivir sin los sentidos pero podríamos vivir sin los sentimientos. Creo que eso hace parte como también de la discusión y de los planteamientos que nos ponen Mariale y Felipe. Así que, profe Juanfe, te damos la palabra. Yo pues, no, qué alegría verlos, es muy, 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 muy emocionante, muy bello. Yo no sé, yo esta peli, yo voy muy emocionado con el ciclo, pues me encanta. Y esta idea de la pérdida acá aparece muy, y pues Michael lo ha dicho, ustedes lo han dicho, aparece muy tematizado la idea de la pérdida, de perder. Acá me parece que por ahí hay una clave de lectura y como de esto se trata el ciclo, de pensar nosotros en el presente nuestro allí. Yo estoy de alguna manera preocupado porque siento que las cosas que hemos perdido en estos momentos, en nuestra vida, en el desarrollo, en el transcurso de la pandemia, pues son todavía no, pues podrá haber casos excepcionales, pero estamos perdiendo la restricción, la libertad, estamos confinados, pero todavía por ejemplo, la muerte todavía no está tocando las puertas. Y pues parte de lo que pasa con el confinamiento es que estamos evitando que eso, pero cada vez que salgamos más, quizás la muerte va a empezar a tocar más. Sí, la puerta, y va a ser una experiencia más, en serio, mucho más cercana. Y entonces me parece que la peli nos pone en un escenario, oiga, no lo habíamos hecho en el ciclo, me parece a mí, en el ciclo estábamos todavía como en la entrada de la comedia, en una tragicomedia, pero esta película nos pone, preparémonos para lo peor, preparémonos para lo peor, en serio, esto es en serio, esto es la vida, y ahí pongo un debate también, como una polémica que ha tocado también a Ale Grillo, y es, las víctimas, Colombia ha tenido mucha muerte, esto es un país de muerte, pero esto no nos sacudió.
Y eso me lleva a un punto, y es o sea, que me parece definitivo como para polemizar, y es que la idea de crisis, de dolor y de pérdida es una experiencia absolutamente subjetiva. Es decir, pues el país puede estar lleno de muertes, pero a mí no me toca, yo cierro la puerta a esa realidad. Y lo mismo puede estar pasando en estos momentos. O sea, ya hay muerte acá. O sea, ya hay muerte con la pandemia. Y sin embargo, hay cierta experiencia subjetiva y hay una toma de decisiones de volver a reabrir la economía, de volver a hacer, porque la experiencia de crisis es una experiencia absolutamente subjetiva. O sea, el acontecimiento que nos proponía en la primera, en el primer ciclo, Santiago, el acontecimiento es una cuestión de una experiencia, lo que acaba de decir Felipe, esa apertura de reconfiguración del ser, eso es una experiencia netamente subjetiva, y eso es y me parece que la invitación de ustedes, bueno, y la honestidad de Felipe y su puesta en carne propia, de qué sentido podría sacrificar, cuál, pues eso tiene que ver con eso, con experiencias netamente subjetivas, y esa era la primera parte de mi comentario. Lo segundo es a otra parte, y es tan subjetivo a mí me parece que la película es muy bella porque los sujetos son unos sujetos que en la normalidad son hipersensibles. Es decir, el sujeto capitalista es un sujeto hipersensible, o sea, es hedonista, es narcisista, es volcado a los sentidos. Entonces, o sea, su experiencia frente a los sentidos o sea, quiere establecer al máximo los sentidos. Hay una hipersensibilidad, pero a la vez, y nosotros somos hipersensibles, pero a la vez una víctima del conflicto armado le vale huevo. Entonces, es una tensión ahí entre hipersensibilidades y anhedonias, o sea, y una asensibilidad. Y me parece que eso genera angustia. Y genera angustia tanto en la crisis como en la normalidad, o sea, en la pandemia. O sea, esa tensión entre usted ser hipersensible o no sentir nada, esa situación existencial es absolutamente angustiante, genera mucha angustia. Y a mí, y con esto termino, me parece que la peli va mostrando cómo en esa angustia que somos nosotros, un sujeto ansioso de ser hipersensible, ir a todos los sentidos, pero a la vez volverse insensible y cortar los sentidos, allí hay muchos recursos. Y me gustó mucho esta peli porque muestra que o sea, ese sujeto angustiado también gira. O sea, esas iras, o sea, es darse la posibilidad de tirar toda yo creo que, no sé si ustedes han pasado, yo creo que esa angustia, esa hipersensibilidad, ustedes también han pasado, y yo en este confinamiento ha habido momentos de angustia, de odio, de ira, de querer botar todo a la porra, todo, y hay veces también como, ay, no quiero saber nada, quiero apagar las noticias, no quiero saber nada más, quiero dejar de oír. Y eso a mí lo que me parece es que el confinamiento, si podemos tener una experiencia subjetiva de esa confrontación de lo que somos, allí podemos entender que somos sujetos, y es lo que me parece maravilloso de la película, sujetos de imaginación. Y así estamos siempre preparándonos para lo peor o esperando lo mejor, pero siempre lo que está es la imaginación y la memoria. O sea, eso a mí me parece maravilloso. Entonces, esa escena del sujeto, listo, las discotecas, así a lo Mozart, ir a pegarse, no oímos, pero sentir la vibra, y esto que estamos haciendo acá, me parece me parece como la misma raíz antropológica de, acá no nos estamos sintiendo, acá no nos estamos abrazando, pero con la palabra, tenemos una memoria, y con la palabra, con vernos las caras, los rostros, estamos sintiéndonos a pesar de las angustias y de lo que estamos viviendo. Eso me parece bellísimo, y la reflexión que yo quiero dejar planteada es, otra vez, estas tensiones entre la hipersensibilidad y porque la película se llama Perfect Sense.
esta búsqueda hedonista de todos los sentidos, del sentido perfecto e individualista, y lo que estamos sintiendo es la imposibilidad de sentir, una imposibilidad muy fuerte de sentir también. ¿A dónde nos va a llevar? A una experiencia subjetiva que incluso nos puede hacer taparnos los oídos, o quizás, y esa es la gran pregunta, si este escenario nos va, esto que estamos haciendo, la memoria nos lleva a pensar que podemos además hacer proyectos colectivos, o sea, que además podemos sentir colectivamente, podemos juntándonos hacer expresiones de colectivo en una sociedad que tiene muy cortadas las expresiones colectivas. Y para mí esa es como una pregunta, y es si hay una salida a expresiones más colectivas, y no es, digamos, no, o la salida, el nuevo, lo que se viene está mucho más ligado a ese sujeto. Volveremos a ese sujeto hedonista que lo que quiere rescatar es su sentido y su experiencia subjetiva. Listo, gracias Juan. Tenemos varias personas en turno, aquí los hemos ido anotando. Voy a recoger también como algunos puntos de pronto para seguir las intervenciones en esa misma onda. Juan nos acaba de plantear ideas muy provocadoras. Creo que esa tensión entre la hipersensibilidad e ignorar lo que sucede a nuestro alrededor y esa falta de capacidad como para conectarnos es algo que está latente en la película, y creo que también eso se ve en este giro que hace la película muy chévere, y es que la protagonista es una epidemióloga, pero nunca hablan ni de su trabajo ni de cómo están buscando la cura, sino que están hablando más desde el lugar sensible de esta protagonista. Entonces, y por eso, como con Mike y con Poli habíamos pensado que esta es una conversación que gira alrededor de ese sentir y cómo el sentir nos ayuda a conectar como con el mundo que nos rodea. Entonces, voy a darle la palabra a Michael, que quiere decir algo sobre esto, y después seguimos con Paulina y después con Margarita, y ahí vamos en orden dando la palabra. Mike, adelante. Gracias, Caro. Bueno, primero también saludar a Felipe, que es estudiante mío y me vio esta mañana y todo, y no se aburrió de verme hasta ahora, pues me encanta que esté aquí. Y bueno, frente a lo que acaban de decir, pues no puedo, pues, digamos, reaccionar a todo, pero sí, digamos, estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaban de decir, incluso con Felipe cuando va a Heidegger, no, pues para no ponerme pesado ni denso, pero ahí hay para mí el tiempo es muy importante, ¿no? O sea, mi gusto por la historia y la música tiene un sentido también temporal, y es justamente, y además hago un paréntesis, es porque veo aquí a Santi Serrano, que es un gran amigo, que además es músico, entonces viene la parte del oído, que era la que yo quería mencionar precisamente, y es que cuando se pierde el siguiente sentido, que ya, digamos, Juanfe arrancó por ahí, y es cuando hay la pérdida del oído, de ese sentido está precedido por rabia, ¿no? Por furia, como una cosa ya no de miedo interior, ni ya no de temor por lo que pasó con a quien trate mal, o el duelo, sino es una furia absoluta y violenta, ¿no? Donde empezamos a destruir a lo que tengamos, los objetos que tengamos, o a destruir con la palabra, como volviendo un poco y retomando lo de Juan, a quien está conmigo, ¿no? Entonces lo insulto y saco toda la rabia reprimida, porque probablemente lo que este tipo le está diciendo a la protagonista lo pensó en algún momento. Son cosas que no, digamos, no están por fuera del contexto de su relación ni de su historia juntos, ¿no? Y ahí, una vez se desata esta furia increíble, violenta, se pierde el sentido del oído, ¿no? Y acá entonces, para mí esa escena, y también estoy de acuerdo con Juanfe en esto, y me parece brutal, es cuando él vuelve a la discoteca en medio de su tristeza, porque además la mujer con toda razón lo deja, y se va, y entonces él queda en una tusa en medio de pandemia, o sea, llevado este man, y Todo mal. se mete a la discoteca, sí, todo mal, y se mete a la discoteca, y entonces ¿a dónde acude él? A escuchar lo que para mí en música, ¿no? Son las frecuencias bajas, el bajo, ¿no? Y el bajo es
es el instrumento, digamos, que incluso mucha gente o algunas personas, me atrevería a decir, no lo escuchan nunca. Mucha gente es como, yo tengo un amigo que le mamo gallo por eso, y es como, él me dice, ¿cuál es el bajo? Entonces me toca tarareárselo siempre, y él es como, no sé cuál es el bajo. Yo, man, cuando usted esté bailando y sienta el tumbado, eso es el bajo, lo que lo pone usted a mover el cuerpo, ¿sí? Entonces, esa es como la forma para explicarlo, y por eso me encanta cuando él entra a la discoteca y básicamente siente las vibraciones y las frecuencias del bajo, ¿no? Y además, aquí mi amigo Santi es bajista, además, ¿no? Y entonces, para mí esto es como lo que además en mi presentación, ¿no? Pues en esta conversación de amigos, es lo que le da el sentido y el nombre a la charla, pues, y es el compás de espera, ¿no? Un compás como una unidad de medida en música que está compuesta por unidades de tiempo, y cada tiempo es un pulso, ¿no? Y el pulso es el mismo pulso que tiene el latido del corazón. Entonces, para mí es lo mismo, básicamente tiene una connotación musical, una connotación de sentir la música, de sentir el bajo en este caso, porque ya no escucho, ¿no? Y pues ya, pues dejo el carretazo, pues, pero quería como meter este sentido, perdón, que para mí, digamos, en mi vida personal es el más importante, y por lo tanto jamás renunciaría al oído, ¿no? Todo menos que me quiten el oído. Entonces, pues ya, digamos, quería como introducir este otro sentido para que sigamos con la charla. Listo, al principio estábamos con un público un poco tímido y ya lo que tenemos es una avalancha de participaciones, entonces les pedimos a todos que traten de hacer unas intervenciones cortas y concisas para que alcancen a hablar todos. En el orden sigue Paulina, Margarita y después Daniela Bustacara. Ahí voy dándolo, van avanzando, adelante. Hola, hola a todos, ¿me escuchan? Sí. Te escuchamos. Ah, bueno, listo, Sí, súper. sí. Hola Michael, qué bueno ver muchas caras conocidas, otras no conocidas, pero chévere, esto hace parte como de mi locura en la que estoy, que hago de todo y me meto a todo lo diferente, personas chéveres, Michael y sus amigos siempre me han parecido muy divertidos, muy relacionados con el arte, la música, me gusta su forma como hacen esto, entonces me pareció chévere, además películas, me gustan mucho las películas y tomar vino, me parece súper chévere este espacio. No quería, o sea, estaba súper en contra de ver películas relacionadas con el virus, la pandemia y todo eso, porque me empelicula más. Pero esta me pareció bien chévere y pertinente porque me siento en esa película de miedo, como pandemia. Yo soy como, ¿qué es esto? Cuando salgo disfrazada, veo a la gente disfrazada, no me la creo, soy como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? La película también es siempre, o sea, la película siempre veía como que ellos nunca se imaginaron, uno, que iban a estar en la pandemia, como tampoco nosotros nos imaginamos qué va a pasar, y nunca se imaginaron todo lo que seguía más adelante, o sea, que iba a seguir algo peor y algo peor y algo peor, entonces eh, sí me llevó a reflexionar que puede que esto, quién sabe hasta dónde más siga, todo el tema de conspiracionista de cómo es que vino el virus, por qué vino el virus, de dónde viene ese virus, que nos cambió a toda la vida, los sentimientos y el como conocerse a uno en esta situación que es, pues para mí ha sido como toda la ansiedad que quiero hacer de todo, no puedes aprovechar ningún momento, pero después me siento abrumada por todo lo que está pasando y sin embargo somos como afortunados que estamos en la casa, que seguimos con trabajo, que la crisis no la vemos tan encima, pero de todas maneras pues nos pasa todo lo que nos pasa. Extrañamos a todos, la película me da muchas ganas, digamos, de decirle a toda la gente que amo, que la amo, antes de que pierda algún sentido pueda expresarlo. Entonces, muchas gracias, nunca habías participado como en tertulias de películas ni nada, entonces, viendo a ver cómo es la dinámica. Saludos a todos, me gusta verlos. Muchas gracias, Paulina. Margarita, adelante, tienes la palabra. Aló. Hola, ¿me oyen? Ok, bueno, saludar a muchas caras conocidas, hace mucho no veía a algunos, estoy muy feliz porque esta película apenas empezó toda la locura del coronavirus, se me vino a la mente, incluso en alguna de mis historias de Instagram la sugerí, pero no había encontrado con quién charlar sobre la película porque nadie se la había visto. Pero bueno, el tema es
pues yo estoy ahorita en Francia, llegué 2 semanas antes de que empezara toda la locura y llegué a una habitación de 9 metros cuadrados porque estoy pues como estudiante. Entonces, cuando me dicen, no puedes salir, acá tenemos restricciones, no me puedo juntar con las personas que viven en la residencia, todos los estudiantes se tienen que ir. Entonces, lo primero que dije como, ok, o sea, estoy en una cárcel, lo primero que, o sea, todos perdimos la libertad, ¿sí? Que la tenemos tan segura, o sea, es un derecho que tenemos ahí y nos ponen estas restricciones de salir, de no poder contactar a la gente, de no podernos mover aquí en la Unión Europea, todas esas cosas. Entonces, ahí viene una oleada de sentimientos. Primero el miedo por la incertidumbre, el miedo con el virus. Acá pues ya vamos en 25.000 muertos, entonces acá me tocó los picos de contagio. Afortunadamente en la región donde yo estoy no ha sido tan marcado, pero o sea, estar como en el centro, el epicentro de la pandemia, pues fue duro. Y vienen todos estos sentimientos de ira, de no saber qué hacer, estar lejos de mi familia, pero llegó un punto en el que dije, tengo que hacer algo para mí, por mí, porque si no, no voy a poder sobrellevar esto, ¿sí? Entonces, hay uno como una iluminación yo no sé si ustedes han visto la escafandra y la mariposa, que es el tema de este señor que queda completamente paralizado, pero su mente sigue funcionando. Y él dice, pues la mariposa hace como la alusión a su imaginación, a su memoria. Y ahí digo como tengo que despertar mi lado creativo, porque bueno, lo otro que pasó es que mi doctorado pues quedó como en suspenso porque los profesores estaban dictando clases, entonces yo tampoco tenía, mucha gente dice, no, es que yo tengo mucho trabajo, entonces ahí mientras el trabajo estoy llevada, pero yo no tenía eso, no tenía en qué ocupar la mente tampoco y tampoco tenía, o sea, el ánimo de sentarme a leer sentencias, o sea, no era el momento. Entonces, es ese punto de despertar la creatividad y empiezo, bueno, yo hago yoga, entonces, bueno, lo primero que hice fue, voy a darme un placer que hace muchos, muchos años no tengo y es dormir hasta tarde y disfrutarlo, ¿sí? Porque yo no sé, uno crece y a los 30 ya dormir hasta las 8 de la mañana un fin de semana es ya, o sea, a las 9 uno ya es como, ay no, ya me quiero parar. Yo dije, no, voy a disfrutar ese placer de dormir hasta tarde que hace muchos, muchos años no tengo. Después, bueno, a hacer el esfuerzo de hacer 20 minutos de yoga, de voy a preparar algo rico, porque mucha gente critica eso, ¿no? Como, ay, dejen de subir los entrenamientos a Instagram, dejen de subir, pero pues es la forma que uno tiene como de explorar eso que no puede hacer porque en ese ritmo de vida tan acelerado en el que vamos, y yo lo que digo es, o sea, lo que está pasando es, o sea, hay gente que está sufriendo, hay gente que se está muriendo, pero hay que ser muy agradecido porque somos muy privilegiados en el sentido de, pude hacer una pausa en mi vida, ¿sí? Pude hacer una pausa de mi vida para hacer las cosas que me gustan. Entonces, eso es muy lindo y pues acá ya en Francia salimos del confinamiento el lunes, entonces ya estoy como al otro lado del túnel, pero fue un momento, o sea, fue un viaje espiritual muy, muy, muy pesado y que lo vi muy, o sea, lo muestran en la película, ¿no? Como todos esos sentimientos y al final lo que dicen es como el entender, perdonar y amar, o sea, como los últimos sentimientos que ellos sienten antes de perder la vista y creo que todos vamos a esto, ¿no? Es como ese descubrimiento personal que no podemos tener porque llevamos una vida tan ocupada, poderlo explorar y poder decir como, oigan, voy a abrir ciertos espacios en mi vida que no tengo por estar pensando en el trabajo, en la plata, en otras cosas. Digamos, algo tan sencillo como ver a la familia, ¿sí? Eso lo decíamos, no, pues los domingos, sí, llamo a mi papá la otra semana. Ahora, yo creo que todos llamamos a nuestros seres queridos todos los días, ¿no? Y antes no lo hacíamos.
Entonces, eso creo que ha sido muy, muy chévere. Pues obviamente no ha sido una situación fácil, no va a ser fácil tampoco más adelante. Yo digo que es como una preparación, porque yo creo que van a venir crisis mucho más pesadas, ¿sí? El tema económico, el tema, bueno, el calentamiento global, todas esas cosas, pero entonces como una pausa para prepararnos bien y estar fuertes para lo que viene. Ya, esa es mi... Ay, muchas gracias, Margarita, por compartirnos ese testimonio demasiado bonito. Creo que todos nos sentimos como muy conectados. Y esa es la idea también de este espacio, pues que también las personas hablen desde sus sentimientos y desde lo que han vivenciado durante este tiempo. Bueno, vamos con Daniela. Es súper importante que se restrinjan un poquito en las intervenciones porque ya tenemos solo menos de media hora, entonces traten de que sean 2, 3 minuticos bien concretos para que nos podamos escuchar y acompañar. Entonces vamos con Daniela. Bueno, ¿me escuchan? No, Te primero escuchamos. me siento un poco intimidada porque estas conversaciones llegan a niveles demasiado altos y yo soy pues solo una estudiante. Pero no, la verdad, estos espacios son increíbles y me los he disfrutado muchísimo. Primero, pues yo quiero hablar sobre eso de la vida sigue. A mí en realidad no me dio ningún sentimiento como esperanza, sino por el contrario me dio fue rabia, como que la vida tenga que seguir y no podemos darnos una pausa para sentir, porque yo creo que pues nosotros como seres humanos no tenemos un tapón que simplemente lo quitamos y se van esos sentimientos reprimidos, sino que transformamos los sentimientos y salen de alguna manera en expresiones que no son sanas para nosotros. La depresión es básicamente eso, la ansiedad es eso, es un montón de sentimientos reprimidos. Y yo creo que cuando la película dice la vida sigue, me molesta mucho que tengamos ese pensamiento de que tenga que seguir y no pueda parar 5 minutos a analizar qué está pasando. Pero me gusta que la película usa los tonos para expresar que sí está, o sea, que hay algo mal detrás de lo que pasa con los personajes. Cuando están las escenas de la ciudad, son tonos como grises, azules oscuros, súper bajitos, se ve el desorden, la basura, el caos, y es como un doble mensaje de la vida sigue, pero ahí están tus sentimientos guardados y algún día o en algún punto van a explotar. Eso por un lado. Y por el otro ya es una pregunta, pues, no sé, al que quiera responder o a Michael, que es, ¿por qué creen que el último sentido es el tacto? O sea, ¿por qué quedamos con el tacto? Y si lo perdiéramos, ¿qué? Muchas Pues te gracias. respondo ahí de una, para avanzar, y es em, el tacto, digamos, no sabemos si se pierde, pero básicamente es el último sentido que yo veo allí. Y yo también me hacía esa misma pregunta, la verdad, y es lo último que nos conecta con el mundo con los otros, si ya hay un otro allí, un poco, y quiénes son esos, retomando también lo que nos decía Juanfe ahorita, ¿no? Y qué perdí yo, que es mi experiencia, es mi sentimiento, es mi visión del mundo, es mi tiempo. Pues aquí, digamos, si yo solo puedo sentir a una persona con la que estoy al lado, pues de hecho cuando la vimos pues con mi novia yo le decía, yo a usted no le ha suelto la mano ni para ir al baño, porque no la vuelvo a encontrar, ¿no? Así fue cuando lo terminamos de ver. Entonces, es eso, yo no sé si es la razón, no sé cuál sea la razón, pero digamos es el último que nos queda y es a lo último, digamos, que nos podemos aferrar para tener contacto con alguien, con el mundo, ¿no? Si pierdo el tacto, no sé ni siquiera si estoy volando o si me caí, digamos, es ya ahí cuando empecé a pensar en eso, dije, no, ya paro aquí porque entro en crisis de nuevo. Entonces, pues lo dejé hasta allá. Pero, pues sí, no sabría si eso es una respuesta, pero así lo un momento. Gracias, Daniela y Michael, por sus intervenciones. Seguimos con Paola. Paola Tinoco. Está ahí en la oscuridad. Hola, hola, hola. ¿Me oyen bien? Sí. Bueno, pues lo primero es decirles que qué emoción verlos y oírlos. A muchos de ustedes los conozco y pues desde hace muchos años. Creo que para mí es muy importante como
hablar de las emociones y los sentimientos. Y en ese sentido, pues nada, decirles que me alegra mucho verlos y verlas ahí. Pues como quería hablar de los sentidos también, como bueno, pues yo vivo en el campo hace un tiempo y para mí pues vivir en el campo ha sido un proceso de reconstrucción en muchos sentidos. De hecho ahorita estoy debajo de las estrellas y viviendo la luna llena al lado de la escuela, en donde hay internet gratis, porque en mi casa no tengo internet. Entonces es muy difícil como conectarse con lo que ustedes están viviendo, porque pues yo estoy en el campo, en otro mundo, en literal, es como en una especie de burbuja. Pero siento que este ejercicio también es una forma de o sea, lo que quisiera decirles es que yo siento que los sentidos los tenemos perdidos desde hace mucho tiempo. Mi contacto con el campo, por ejemplo, me ha hecho darme cuenta que o sea, que nuestra habilidad de ver es una habilidad muy limitada cuando estamos en la ciudad, o que nuestra habilidad de sentir, de degustar, es un sentimiento, es una habilidad también que, que, pues no tenemos no la usamos tanto. O sea, digamos, aquí yo siento que pruebo un tomate, una lechuga, que además he sembrado yo y siento nuevos sabores, siento los sabores. Entonces, alrededor de este tema de los sentidos, siento que esta pandemia de alguna forma puede ser una oportunidad para preguntarse eso justo, ¿no? ¿Dónde está, qué hemos perdido también con ese mundo en el que andamos re loco, en el que los sentidos pues no están tan hábiles? Eso por un lado. En cuanto a los sentimientos, quisiera decir que efectivamente siento que justo yo llevo muchos años en procesos de construcción personal y de reconfiguración, y creo que en ese ejercicio de reconstrucción y reconfiguración, entonces uno se siente menos miedoso de las cosas que no son seguras, ¿sí? Y ahí me conecto con lo que decía Ale de las víctimas. Yo siento que y justo hoy lo hablaba con una mujer víctima desplazada de Urabá que vive en este territorio. Yo vivo en Silvania, en una vereda. Ella me decía, estamos bien, y siente que estamos muy bien. Lo que yo creo es que justo el haber estado frente a la violencia, el estar siempre de cara a cosas que nos acercan a la muerte o a los procesos de reconstrucción y de construcción, pues hace que tengas menos miedo a lo que no es sólido, porque pues tú ya lo has vivido, tú ya sabes que nada es sólido y tienes más habilidades de resiliencia. Y por último, referirme a algunas cosas de las que dijo Juan en términos de que yo siento que digamos, esta visión de cómo vivir esto, creo que también hace parte de esta Colombia no colonizada, que quiero decir, digamos, llevamos años ustedes y yo conversando sobre cómo buena parte de Colombia no fue colonizada, buena parte de Colombia de alguna forma vive en anarquía. Y eso significa que a buena parte de Colombia, como a mis vecinos, en realidad no nos llegan estos niveles de control que están viviendo allá. Entonces siento que Colombia, justo como tiene tantos lugares descolonizados, siento que su forma de vivir la pandemia o sea, no podemos perder de vista a todas las otras personas de Colombia que no viven en apartamentos y a las otras personas que viven en contextos diferentes a quienes de alguna forma, obviamente a todos nos ha tocado la pandemia, pero
pero yo creo que es interesante ver justo esos lugares no colonizados y cómo se está viviendo eso. Y por último, como respecto a lo que decía Juan sobre el sentir colectivo, yo siento que, pues yo no sé si esto es universalizable o no, pero en mi experiencia vital actual, yo siento que sí es posible. O sea, que sí es posible construir escenarios colectivos y de hecho y nuevos sentires colectivos. Yo lo estoy haciendo acá en esta aldea donde vivo, pero también creo que la forma en que nosotros nos hemos relacionado históricamente en el Departamento de Filosofía e Historia del Derecho hace parte justo de esa línea. O sea, yo siento que muchas de las cosas que hemos construido como departamento pues pasan por el sentir colectivo, que no, que es muy como desde el lugar del amor y desde el lugar del, pues no sé, de compartir como compartimos. Bueno, eso. Gracias. Gracias, Paola, por tu intervención. Todos estamos muy sensibles y bueno, esa era la idea también de este espacio. Voy a darle la palabra sin más preámbulos a María Paula. María Paula Tovar, qué pena que no la escapamos ahorita. Hola, ¿cómo están? No, tranquila. Yo quería decir básicamente dos cosas. Quería proponer un poquito el tema de la concepción antropocéntrica pues, del hombre, que creo que no se ha tocado como mucho, y es como el hombre hoy es el centro de atención y tiene que garantizar a costa de lo que sea y a costa de cualquier ser vivo, pues, pues su subsistencia. Entonces hay una escena que me impresiona mucho y es que luego de que la protagonista se termina de comer las flores, empieza a comerse, pues a intentarse comer las manos y como las pertenencias y todo lo de una señora que está en ese momento con ella. Entonces, eso me lleva a pensar que nosotros, a costa de quien sea y de cualquier ser vivo, vamos a querer subsistir. Lo mismo cuando nosotros nos alimentamos de animales crudos y no nos importan si están vivos o si están muertos, con tal de sobrevivir. Y otra cosa relacionada con los sentidos, me recuerda un cuento de un argentino que ahorita se me olvida su nombre, y es que se llama Nadie desaparece del todo. Este es un cuento en el que pues un hombre empieza por mutilarse un dedo, luego termina mutilándose las piernas, luego termina mutilándose los brazos, luego todo su torso, y lo último que queda pues detrás de él es como su cabeza, pero ya no tiene ojos, ya no tiene boca, ya no tiene oídos. Es decir, lo único que queda después del todo y de la nada es sus pensamientos. Y entonces él se va atrás y se acuerda de todo lo que no pudo hacer y de todo lo que sí hizo, y de que realmente él para el mundo solo fue una herramienta. Él solo existió por ser útil a algo y no por pues ser él, ser una persona. Entonces ya, eso era todo. Gracias. Listo, muchas gracias. Tenemos en el orden entonces a Edwin, que tenía la palabra hace rato, Caro Moreno, aquí a todos los tengo apuntados, entonces no se preocupen, solo que vamos de a poquitos. Edwin, adelante. Listo, gracias. Bueno, primero que todo, hola a todos y a todas. Primero agradecer pues como el espacio, porque más allá pues plantear teorías filosóficas o psicológicas sobre las películas, yo creo que ha sido un espacio para narrar sobre de lo que sentimos al ver cada película, y eso me ha gustado mucho. Y pues en lo personal he sentido con mi fragilidad. Digamos, lo que puede observar en la película es como como la fragilidad del ser humano. Cuando o sea, aunque parezca paradójico en la medida en que pues, la película se centra en una pareja amorosa,
pues más allá de ver como lo retórica cursi, romántica del tema, es como tratar de demostrar que a cada tramo de la película más nos vemos abocados a necesitar del otro. La pareja, por ejemplo, cada vez que se pierde los sentidos, más unida está más unida está, más se necesitan, decirlo así. Y yo creo que eso muestra la fragilidad del ser humano, y es que somos unos seres, entre otros, que necesitan, o sea, necesitan una capa de protección que solo la proporcionan otras personas. Y yo creo que eso lo demuestra mucho la película. Y no solo con la pareja, desde luego. Por ejemplo, cuando se empieza, o sea, no sé, cuando ustedes ven que se pierde el sentido del gusto, como, digamos, pues el restaurante, los compañeros empiezan a dar ánimos, empiezan a necesitar uno del otro pues para seguir adelante. Y, y, y ya entonces, digamos, eso lo sentí y, y además de que cada vez que se pierden los sentidos, más aferrados están, inclusive cuando la misma autoridad dice que tienen que estar en casa, cuando encierran al protagonista en su casa, él sale a buscar, a encontrar otras personas, a su pareja, y eso, digamos, creo que habría que tenerlo en cuenta. Entonces, aquí como en última es como esos sentidos nos ayudan a comprendernos entre los otros. Y pues desde luego como el tacto, pues digamos para mí como que el más importante de todos, puede entrar a debatirse, pero digamos yo creo que precisamente el tacto es como el que da la cercanía con otra persona, con la que amamos, con la que nos topamos, nos sentimos. Y no, pues nada, o sea, sí, creo que lo que falta, digamos, en la coyuntura actual es sentir esa fragilidad que tenemos, porque sí, no, pues voy a tomar las palabras de anteriores intervinientes, pues habría que proponerse por una sensibilidad colectiva, porque precisamente necesitamos uno del otro. No podemos andar solos y eso es lo que se ha pretendido desde la modernidad, pero inclusive en nuestros días, pretender de que somos autosuficientes, somos capaces de satisfacer nuestras propias necesidades y que todo se rodea a través de un mero interés. Yo creo que pues aunque el director no haya pensado lo mismo que yo estoy pensando ahorita cuando hizo la película, yo creo que uno podría tener esa interpretación y no, pues ya. Muchas gracias. Gracias, Edwin. Muchas gracias por tu intervención. Voy a tomar una polémica que nos escribe Juan. Aquí la polémica entre dos grandes maestros de esta generación de profes que estamos aquí reunidos, una polémica entre Pau Tinoco y Juan, que nos plantea qué pasaría entonces si el virus llega también a esos territorios que Pau aún considera como no colonizados, y también estas crisis en general y las pandemias en particular son también una forma de control y como de retoma del control social. Lo dejo ahí por si quieren seguir la polémica, que me parece interesante. Y teníamos en el turno a Caro Moreno. Hola, hola. Bueno, no voy a tomar primero la polémica. La película me pareció hermosa, hermosa. Como contactarnos, me pareció a mí como contactarnos con el tránsito, porque no es una pérdida como fulminante, como de ya nos quitaron un sentido el otro, sino que primero está el sentimiento, que es una euforia, sea para arriba, sea para abajo, es algo como demasiado latente, y en esa forma transitamos desde nuestra humanidad, ¿no? Como con una intensidad impresionante, tanto que se vuelve difícil para el otro transitarlo, porque, y ahí digamos como que estoy de acuerdo con que es una experiencia subjetiva, ¿no? Porque no puedo transitar esta pérdida, no puedo transitarla con otro,
¿sí? Puedo transitarla después con otro, pero en el momento en que la voy sintiendo, no la puedo transitar con nadie más, ¿no? Como que conmigo mismo y conmigo misma la transito. Y ahí siento que hay como esta preparación para la misma muerte, ¿no? Como que la muerte parece que es algo fulminante, pero aquí nos muestra como la impermanencia de, de la pérdida, digamos, como la impermanencia nos contacta con la pérdida y por lo tanto no es la muerte el paso que estamos dando, sino es llegar a la impermanencia misma, ¿no? Como nada de esto permanece en nuestra vida. Y creo que ahí también nos conectamos y estoy completamente de acuerdo con la lectura de las víctimas, ¿no? Como las personas que han pasado y han tenido una experiencia subjetiva con el conflicto directamente, pues saben que la impermanencia existe y que la muerte existe y que han pasado sobre ello. Entonces ahí creo que no es la impermanencia lo que les ocupa, sino es la intensidad del sentir lo que puede llevar de la intensidad del sentir a el contacto con el colectivo y a reconocer que es con el otro también que después transito eso. Entonces creo que ahí una de las cosas que me parecieron hermosas de la película es acompañarnos a ese tránsito, como además sucede en La Ciudad Perfecta, o sea, como en Londres sucede con La Ciudad Vuelta a Nada, ¿no? Como La Ciudad Vuelta a Mierda, y mostrándonos que todo está mal, pero sigue siendo la ciudad perfecta, ¿no? Como que sigue habiendo una necesidad de perfección. Y con esto, digamos, un poco para ponerle otra cosa a la polémica, yo creo que el momento del colectivo es el momento del tránsito a reconocer que somos impermanentes, que estamos transitándolo por un lado en individual y luego nos unimos en colectivo, pero si no llegamos al momento de colectividad, pues nos quedamos todos en una pantalla, cada uno en su casa solos. Entonces creo que bueno, deja mucho que pensar. Muchas gracias por esta iniciativa y un abracito para todos. Gracias, Caro. Gracias, Qué Caro. alegría verte por acá. Oigan, el tiempo se nos está acabando y lastimosamente, pues el problema es que esto se nos puede cortar en algún momento. No pierdan el impulso de todo lo que hemos conversado acá. Yo creo que todo ha sido muy valioso y sería muy lindo también si lo pueden materializar, escribir, no sé, que lo pongamos en redes con el hashtag o en el ciclo de confinados, porque creo que lo que conversamos acá es muy importante y va a ser muy trascendental eventualmente. Entonces Michael nos va a ayudar con unas conclusiones, no sin antes darle la palabra a un invitado muy especial de este espacio, que es justamente el papá de Michael. Así que Alex, te damos la palabra por preferencia porque eres un invitado muy especial, y Michael, para que hagamos el cierre y conclusiones. Muchas gracias Hola, a todos. gracias. Yo ya estaba escribiendo que listo, que lo dejábamos para después porque de pronto se cortaba. Pero bueno, yo siempre pienso y le digo al profesor Juan Felipe, que debe estar por ahí, que sigo sintiendo envidia por el lenguaje tan agradable que ustedes manejan y tan profundo. Cuando este joven Santiago habló de Heidegger, me devolvió 40 años cuando yo estaba en el colegio y qué bronca analizar a Heidegger porque era terrible. Pero mire que eso nos dio madurez para después estudiarlo o leerlo, ¿no? Porque yo no alcanzo a profundizarlo. Yo le decía a Michael ayer que me sentía a ver la película como mi formación de profesor. Yo hago la tarea, la debo, y cuando comienzo a ver eso en blanco y gris, como dijo una compañera de ustedes, de los tonos, no, pues es lúgubre. Entonces yo digo, no, ahí hay trampa. La película anterior, que era Parásitos, tiene un color precioso, bonito, hasta ver morir a alguien que le sale la sangre roja es una delicia. Pero viene uno y ve esto en blanco y negro, entonces, pero esa es como la parte de humor que quiero ponerle. Entonces viene usted y desde el comienzo arranca en blanco y negro, entonces hay que seguir esa tragedia hasta el final. Entonces, cuando yo la termino de ver al final, hago un análisis de 3 minutos y yo digo, bueno, se parece a un libro de Saramago, se parece que está leyendo La peste de Camus, y hoy que Santiago habla de Heidegger, remató. Yo no estoy tan cerrado a los temas, pero no tengo el lenguaje tan florido que tienen ustedes, el que manejó Carolina al principio, o María Alejandra hoy. Entonces digo, no, qué belleza escucharlo. Entonces yo quería primero felicitarlos, agradecerles que si no es por este espacio confinado, nunca hubiéramos tenido la oportunidad de hablar, y ojalá en la calle cuando nos veamos
por supuesto nos vamos a reconocer porque aquí nos vemos totalmente en 3x3. Y ya rematar eso con mi agradecimiento y un brindis por todo esto y seguiré haciendo mis tareas y leyendo y mirando películas como estas. Un abrazo, gracias a todos y con mucho cariño. Gracias, Alex, Alex. muchas gracias por acompañarnos siempre y como siempre decimos también para todos, este es un espacio en el que la palabra nos ha unido y en el que encontramos sanación en la palabra en estos tiempos de crisis. Vamos a cerrar entonces pues con una última intervención de Mike, que agradecemos muchísimo habernos puesto a ver esta peli que nos puso a todos como las sensibilidades de punta. Y recuerden que esto sigue dentro de 8 días con una píldora de Cristina, a manos de Cristina Hernández, una píldora de surrealismo total. Entonces los invitamos también para que estén pendientes el próximo jueves. Mike, adelante. Listo, ¿no? Pues ya para cerrar, no hay conclusiones, no me siento capaz, pero sencillamente es cerrar con el último sentido que se pierde, que ya lo mencionaron, ¿no? Y es la visión. Y la visión está precedida por un intenso brillo, si ustedes lo ven en la película, ahí cambia también la fotografía, siguiendo lo que decía Daniel ahorita, y es cuando hay un gran brillo, se estallan los filtros de la cámara, pues allí la fotografía se vuelve una cosa que ya ni se puede ver con claridad de lo bonito, pues, o de lo brillante, y ahí hay una apreciación del estar vivos, y de repente un poco, no digo que esto sea respuesta a lo de Juan, porque no lo es, pero de repente la narradora por lo menos dice que hay una apreciación de estar vivos y de estar juntos y que todo el mundo lo siente de repente pese a que no se está hablando entre sí. Y hay como alguna especie de conexión, cualquiera sea, que todo el mundo siente y justo cuando todos la sentimos nos quedamos ciegos, ¿no? Es una cosa tremenda, brutal, horrible, pero es como el último momento que tenemos de compartir. Y para cerrar, digamos, frente a una de los comentarios que hacían aquí, y es como frente al confinamiento que tenemos desde las ciudades, ¿no? Y es el otro día veía una foto que me pareció muy chévere, no tuve el momento no he tenido el tiempo, pues, o no la revisé para saber si era verdad o no, pero el solo hecho de imaginarlo me pareció tremendo, me pareció brutal, y era como nunca las calles han estado tan desiertas, tomémonos las calles separados de a 1,5 metros, pero salgamos a la calle, ¿no? Una cosa así como medio contestataria y a lo mejor provocadora, pero si hubiera un momento para protestar sería en silencio y separados de a 2 metros cada uno y nos tomamos Bogotá, pues. Pero es como para cerrar con esto y pues ya, digamos, hasta aquí dejo y nos vemos el próximo jueves con Cris y la princesa Mononoke. Bueno, gracias a todos. Salud. Gracias de nuevo por estar acá. Salud a todos por encontrarnos en la palabra. Sos grande, Mike, sos grande. Salud a todos. Muchas gracias. Qué Salud. belleza. Qué Gracias. rico verlos. Gracias. Adiósito. Chao, 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 que estén bien.